Perfecto. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos en esta linda tarde a la casa del Señor. Si trajo su Biblia, abrámosla por favor, ahí en Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 16, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Qué hermoso es venir en este día a recargar baterías y a refrescarnos en el Señor, no solamente a gozar de su banquete, sino que también a beber de sus aguas cristalinas. La palabra de Dios declara en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué le parece? Qué lindo, ¿verdad? Cómo la Escritura nos dice la esencia de ella, que ella es la que nos prepara. Y en esta linda tarde quiero que vaya conmigo al trono del Señor y cualquiera que sea su necesidad, pongámosla delante del Señor y pidámosle que sea Él el que nos acuda, nos atienda en este lugar. Bendito Padre que esté en los cielos, Señor. Padre, le damos gracias. Gracias, Señor, porque su palabra declara, Señor, que donde estamos 2 o 3 congregados, Padre, usted está aquí, Padre. Su presencia, Señor, es lo que añoramos más que todo, Señor. Porque no queremos, Señor, simplemente tener un servicio, Señor, sin su presencia. Señor, gracias porque usted también está en cada hogar, especialmente de los que diligentemente, Padre, entonan, oh Todopoderoso, su presencia. En esta tarde, Señor, le ponemos este servicio en sus manos, Padre. Le damos gracias, Padre, y le pedimos por cada uno de los que ya están aquí, Padre, que usted los bendiga, por los que están en sus hogares, Padre, por los que todavía vienen en camino, Señor, a estar con nosotros. Le pedimos que usted los traiga en bien, Padre Santo, por los que todavía se están recuperando, Padre Santo, y están enfermos, Padre, de diferentes enfermedades, Señor. Pedimos por ellos en este momento, Padre, para que usted también los visite. Su presencia, Señor. Bendecimos su nombre en esta tarde, Padre, y le pedimos que sea su Espíritu Santo, Padre, el que nos dé el gozo de la salvación en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y el pueblo de Dios clama, amén. Adoremos, hermanos. Soy yo para que te acuerdes de mí, que hay en mí, que te fijes en mí. Vives hoy de un modo que no entenderé, dulcemente mis cadenas quebró. Como metal es cesado, así mi corazón canta sin contenerse. Todo mi ser clama a ti, tu nombre yo glorificaré. Emmanuel,
Dios con nosotros. Cántico nuevo hay en mi corazón, mi deuda pagó y me liberó. Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, sabes, tu gloria no merecemos. Ese amor no lo podré pagar. Como metal estresado así, mi corazón canta sin contenerse. Todo mi ser clama a ti, tu nombre yo glorificaré. Emmanuel, Dios con nosotros. Cántico nuevo hay en mi corazón, mi deuda pagó y me liberó. Emmanuel, Dios con nosotros. Todo mi ser clama a ti, tu nombre yo glorificaré. Emmanuel, Dios con nosotros. Cántico nuevo hay en mi corazón, mi deuda pagó y me liberó. Emmanuel, Dios con nosotros. Pequeña ofrenda doy comparado al Calvario, sin embargo la pongo a tus pies. Pequeña ofrenda doy comparado al Calvario, sin embargo la pongo a tus pies. Oh, pequeña ofrenda doy comparado al Calvario, sin embargo la pongo a tus pies. Y todo mi ser clama a ti, tu nombre yo glorificaré. Emmanuel, Dios con nosotros. Cántico nuevo hay en mi corazón, mi deuda pagó y me liberó. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Queremos dar, Señor, lo mejor. Tú eres tan fiel con nosotros, Padre, y todo nuestro ser queremos entregar a tus pies. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad
Es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. De nuevo cantemos tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y adoremos a Cristo. Y adoremos a Cristo. Él merece el honor. Y Él ha hecho tanto por mí. Cada día es mejor. De todo corazón adora al Señor. Y adoremos a Cristo. Él merece el honor. Y Él ha hecho tanto por mí. Cada día es mejor. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Adoremos a Cristo. Y adoremos a Cristo. Él merece el honor. Y Él ha hecho tanto por mí. Cada día es mejor. Adoremos a Cristo. Y adoremos a Cristo. Él merece el honor. Y Él ha hecho tanto por mí. Cada día es mejor. Y Él ha hecho tanto por mí. Y Él ha hecho tanto por mí. Cada día es mejor. Él ha hecho tanto por mí. Y cada día es mejor. Tú has hecho tanto por mí. Y Él ha hecho tanto por mí. Cada día es mejor. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser. Nadie más llena mi
nadie ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Y adoremos a Cristo. Y adoremos a Cristo. Él merece el honor. Él ha hecho tanto por mí. Cada día es mejor. Adoremos a Cristo una vez más. Y adoremos a Cristo. Él merece el honor. Y Él ha hecho tanto por mí. Cada día es mejor. Él ha hecho tanto por mí. Y Él ha hecho tanto por mí. Cada día es mejor. Qué tremendo cántico, ¿verdad, hermanos? Y esa es como una cachetada con guante blanco al orgullo del ser humano, ¿verdad? Porque Él ha hecho tanto por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? Dio su unigénito, a Cristo Jesús. Dios el Padre dio a su Hijo y lo hizo por amor, ¿verdad? Porque nos amó y nos ama de tal manera que dice que cada día sigue haciendo cosas por nosotros. ¿Por qué? Sus misericordias son nuevas, son renovadas. Y es que, hermanos, es un gozo, ¿verdad? Ser hijo de Dios. Y tomen asiento, por favor, hermanos. Y la verdad es que es un gozo venir a su casa. Es un gozo ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Encontrarnos ahí escritos en el libro de la vida. Ese es el gozo que debemos tener, hermanos, no por lo que hayamos hecho nosotros, hermanos y hermanas, sino por lo que hizo Cristo Jesús. Muy buenas tardes una vez más. Bienvenidos a esta su casa, la casa del Señor. A los que nos acompañan a través del internet les damos la bienvenida. Es un gozo, como siempre, el reunirnos para escudriñar la palabra de nuestro buen Dios, de nuestro Salvador. Y rapidito, ¿verdad? Al final, varones. ¿Hay varones aquí? Sí, hay varones, ¿verdad? Vamos a levantar las sillas, las juntamos, recuerden, de 4 en 4, las pegamos a las paredes. Si nos hacen el favor, los varones vamos a estar ahí juntándolos el día de hoy. Y también, iglesia, al final tenemos unas bolsitas de comida y pollo. El pollo no creo que anda vivo, no lo van a tener que corretear, ¿verdad? El pollo ahí está atrasito, así es que al final del servicio no se le olvide llevarse una bolsita, llevarse también el pollo que ahí está, ¿verdad? Para que lo disfruten y lo gocen en su casa. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Supone que alabamos con gozo, ¿verdad? Que no el cristiano no debe de afligirse, hermanos. Aunque estemos pasando por situaciones, debemos permanecer en el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es fácil decirlo, pero si no lo decimos, ¿cómo lo vamos a vivir, verdad? Entonces tenemos que vivirlo, hermanos, y saber que Él sigue haciendo cada día cosas mejores por nosotros. Y el cántico decía que Él sigue siendo fiel. Amén. Así es que vamos a escudriñar la palabra. Si gustan acompañarme el día de hoy, por favor, con sus Biblias en Deuteronomio capítulo 13. Ahí en casa, Deuteronomio capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Si el Señor no viene, vamos a ver todo el capítulo, ¿verdad? Y si viene, ¿quién quiere quedarse a ver el capítulo solo? Nadie, ¿verdad? Así es que allá en casita, amigos y amigas e iglesia que nos acompaña, si viene el Señor, pues van a seguir viendo la transmisión, nada más lo que está a espaldas, ¿verdad? Porque nosotros pues nos vamos a ir, ¿verdad? A la presencia del Señor, allá a gozarnos por la eternidad. Así es que debemos estar listos, ¿verdad? Hoy es el día agradable, hoy es el día de salvación, y es el día de que el Señor puede hacer, por medio de ese sacrificio perfecto en la cruz, puede haber fiesta en los cielos. Amén. Deuteronomio capítulo 13, vamos, como dice siempre nuestro hermano Rafael, vamos a partir este rico manjar en tres partes, así es que vamos a leer unos pocos versículos primero y vamos a ir poco a poco con la ayuda del Señor y su Santo Espíritu escudriñando. Así es que vamos a leer la palabra, Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 en adelante.
La palabra del Señor dice así: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del profeta. Versículo 3 dice, no darás oído a las palabras del profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿En pos de quién andaréis? En pos de Jehová vuestro Dios. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. ¿Ha de ser qué? Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Padre, porque usted es bueno, usted es fiel. Usted hizo y sigue haciendo grandes cosas por cada uno de nosotros. Principalmente mandó a su Hijo amado Cristo Jesús a rescatarnos de la esclavitud del pecado, nos trajo a su luz admirable. Y el Señor Jesús, cuando ascendió a gloria a la diestra del Padre, subió a interceder por cada uno de nosotros, sus hijos, y no nos dejó solos. Él prometió que nos dejaría a alguien igual que Él, al Consolador, al Espíritu Santo, y le damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Clamamos para que nos ayude a escudriñar su palabra, que nos dé el entendimiento espiritual, a que nos ayude a estar conectados con usted, Padre Santo, Padre amado, y que en estos tiempos difíciles, donde los días son malos, que nos aferremos a usted, a la vid. Nosotros como pámpanos que nos aferremos a usted, Padre Santo, para que a su venida o a su llamado estemos listos como esa iglesia poderosa, sin mancha y sin arruga. Rogamos también por todos aquellos que se encuentran enfermos, Padre Santo, Padre amado, que están en los hospitales, que están en casa, Padre Santo, en esta situación de la pandemia, Padre Santo, pero sabemos, oh Padre Santo, que es mayor usted, el que está en nosotros, que lo que está en el mundo, Señor bendito, y sabemos que usted tiene control de todo, y le damos las gracias por lo bueno y lo malo, sabiendo que los que amamos a Dios, iglesia, todas las cosas obran para bien. Aunque a nosotros no nos agrade en el cuerpo, en nuestra alma, todas las cosas obran para bien para aquel que cree y ha confiado en Dios a través de su Hijo Cristo Jesús. Le damos infinitas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y su iglesia dice amén. Amén. Gracias, hermanos, por ese amén, ¿verdad? Se sintió con gozo, con alegría, ¿verdad? Que es como debemos estar como iglesia, ¿verdad? Porque se imaginan si somos una iglesia pachurrada, una iglesia sin ánimo, ¿cómo vamos a contagiar o cómo vamos a tratar de la que convence la palabra, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a tratar de influir o de llevar este mensaje de salvación si estamos todos amuinados? No hay manera, ¿verdad? No hay manera. Nosotros debemos tener ese gozo que sobrepasa y esa paz que sobrepasa todo entendimiento para poder, con poder, llevar esta semilla, esa semilla de salvación, hermanos. Y estamos viendo en este capítulo 13, nos habla de profetas, de soñadores de sueños, y el objetivo de estos profetas y estos soñadores de sueños, que curiosamente van a salir de en medio del pueblo. O sea, no vienen de fuera. O sea, el enemigo también se mueve, hermanos. Y muchas veces usa, bueno, la mayoría de las veces usa para quitarnos de los caminos del Señor a la misma iglesia, a los mismos hermanos y hermanas que están siendo usados por el enemigo, ¿verdad? Y vamos a ver también que nos habla de la idolatría, este capítulo 13. Y en su casa, en la comodidad, usted estudie Jeremías capítulo 28. Anote Jeremías capítulo 28, no vamos a ir ahí para que usted estudie. Donde van a ver cómo un profeta falso de nombre Ananías, pues profetizó, ¿verdad? Y en el templo profetizó, o sea, dentro, es como si alguien se levantara aquí dentro de la misma iglesia a profetizar algo falso. Profetizó Ananías ahí en ese capítulo 28, donde decía que no iba a haber más yugo babilónico sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel. Pero era una profecía falsa, ¿verdad? Y posteriormente Jeremías, el profeta verdadero, que es Dios, sí le hablaba verdad al profeta. Le profetiza a Ananías, ¿verdad? Su falsedad, y aparte le dice que iba a morir y se cumple. Pero usted, para que vaya más a lo profundo, en su casa lo estudia Jeremías capítulo 28. Y también estudia 1 Reyes 18. Ahí nos habla de Elías y los profetas de Baal. ¿Los profetas de Baal eran verdaderos? No eran verdaderos.
Y cuando la exhortación que le hace a Elías al final del capítulo 18, versículo 21, le hace la exhortación Elías, el profeta de Dios, al pueblo de Israel, donde le dice: si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, o si no, si Baal es Dios, seguidle a él, pero decídanse. Y van a ver cómo el pueblo curiosamente guardó silencio. Pues estaban confundidos, ¿verdad? Entonces, como iglesia, sabemos que nuestro Dios es Dios, que Cristo Jesús es Dios. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? A Cristo Jesús, pero en su casa lo estudian, ¿verdad? Jeremías 28 y 1 Reyes capítulo 18, que está tremendo, ¿verdad? Y sobre todo esa exhortación de decir, bueno, si Dios es Dios, síganle, sigámosle, y si no es, pues vámonos a la idolatría. Amén. Amén, hermanos. Bueno, entonces estamos viendo aquí, hermanos, a Moisés hablándole al pueblo de Israel, y una vez más está Dios, Jehová, dando instrucción, ¿verdad? Una instrucción de precaución, una instrucción de cuidado, una instrucción de la luz, como decía el pastor Osvaldo el domingo, de la luz ámbar. ¿Qué hace uno cuando se aparece la luz ámbar? Preguntaba el pastor en el semáforo, le aceleramos, ¿verdad? Regularmente, ¿verdad? Pero ese es preventivo para parar. Y creo que la mayoría que manejamos, ¿qué hacemos? Le aceleramos, aunque mi hermano Sandalio anda caminando, dice, pero también le acelera si mira la luz naranja. Pero la cosa es, cuando hay una luz o un aviso de precaución, hermanos, tenemos que hacer un alto, especialmente en nuestras vidas. Y aquí es bien claro el consejo que le da a Jehová al pueblo de Israel, hermanos. Le afirma que se levantarían en el pueblo de Dios, hermanos, curiosamente, profetas es el que habla de parte de Dios, y soñadores. Profetas y soñadores nos está hablando, y que dirían palabras contrarias al orden divino, a lo que Dios ya le expresó a su pueblo. Si se levanta alguien aquí y nos dice, el Señor dice así, que pueden mentir, ¿qué va a decir el pueblo? ¿Amén? ¿Lo va a aceptar? No, ¿verdad? Porque ya nos enseñaron en los 10 mandamientos que no debemos mentir. Así es, ¿verdad? Entonces, aquí el pueblo de Dios le está avisando el Señor a través de Moisés que si se levanta un profeta o soñador, dice que aún con milagros, con actos tremendos, ¿verdad? Que tratarían de convencer al pueblo de Israel, y que el objetivo era que se fueran en pos de dioses ajenos, hermanos, dioses falsos, que dice que aún no conocían, pero que el profeta o soñador les dice, vamos a conocerlos y para que les sirvas. O sea, ¿cómo vamos a cambiar al Dios verdadero por un Dios falso? Y aparte rendirnos a Él, porque servirle a un Dios falso es rendirnos a Él, hermanos. Es imposible, nosotros ya salimos de esa situación. Y recordemos, hermanos, algo bien importante. ¿Quién es el engañador? El enemigo, que el Señor lo reprenda, siempre decimos, ¿verdad? El padre de mentira, hermanos, siempre ha tratado de imitar al padre de la verdad. Y es buen imitador, porque ha engañado, incluso engañó a una tercera parte, ¿verdad?, de los ángeles, los que cayeron, ¿verdad? Siempre ha tratado de imitar al Padre, al verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Anote por favor Juan 8:44, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, y la palabra del Señor dice, el diablo, él ha sido homicida, dice, desde el principio. Siempre ha sido así. Y dice que no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Engañador, ¿verdad? Dice, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso, y si es mentiroso es padre de mentira. Entonces el padre de toda mentira, ¿quién es? El engañador. Siempre está tratando de imitar al padre de verdad. En este caso, si nosotros como iglesia, ¿quién es la verdad? Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el camino, ¿verdad? Es la verdad y es la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él, ¿verdad? Y aquí la advertencia, hermanos, señala que el profeta o soñador incitarían o motivarían al pueblo de Dios, Israel, a servir, a conocer dioses ajenos. Recordemos que Israel, lo hemos dicho muchas veces, viene saliendo de Egipto. Tienen casi 40 años por ahí saliendo de Egipto. Y el pueblo fue rebelde. Y el Señor está tratando de evitar que otra vez el pueblo de Dios caiga en esas rebeldías de idolatría, ¿verdad? Y lo mismo, hermanos, que estás diciendo aquí el engañador
es lo mismo que Dios le ordenó a Faraón. Faraón, tipo de pecado, tipo del enemigo, ¿verdad? En Éxodo 7:16 le dice el Señor: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Y aquí el Señor le está avisando a su pueblo: cuando se levante un profeta, falso por supuesto, un soñador, y te diga vamos en pos de dioses para servirle, es lo mismo que ya el Señor les había dicho a través de Moisés cuando fueron a hablar con Faraón: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Y por supuesto también otro versículo dice: para que me celebre fiesta. Entonces aquí, hermanos, Jehová el Dios verdadero instruye ¿qué? ¿Oír a este profeta y seguirle? No, ¿verdad? Gracias, hermana. No lo instruye, le instruye no oírlo. Por supuesto que el sonido se escucha, ¿verdad? Una cosa es escuchar el sonido, otro es obedecerlo, hermanos. Otro es obedecerlo. Usted le instruye no oír a tal profeta o soñador, no obedecerle. ¿Para qué? Para no caer en desobediencia, no caer en idolatría. Y es que, hermanos, recordemos que tanto Israel, la primera, como la segunda generación, ya habían sido instruidos con la ley, con los 10 mandamientos, hermanos. Especialmente los 2 primeros, si nos los puede poner nuestro hermano Rafael ahí lo que dice 10 mandamientos. Anote Éxodo 23 y el 4. En Éxodo capítulo 23, resumiendo, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso yo la sabía, Israel, hermanos, que no tendrían que tener dioses ajenos delante del Dios verdadero, que no tenían que caer en idolatría. Y el versículo 4 del capítulo 20, que es donde están los 10 mandamientos, al igual que en Deuteronomio, dice: no adorarás imágenes. Eso estaba específico en cuanto a las imágenes en el Antiguo Testamento, y más en el Nuevo Testamento de igual forma, pero para nosotros es más aún complicado, porque más allá de las imágenes tenemos otro tipo de dioses, ¿verdad? Entonces, ellos ya conocían la ley. Ya sabían que no tenían que ir en pos de otros dioses. Y la primera generación falló, hermanos. Por supuesto, fueron rebeldes y murieron. En Éxodo 32 pueden ver la historia del becerro de oro, ¿verdad? Que construyeron estando el sumo sacerdote Aarón ahí. Y ahora es la misma instrucción para la segunda generación, hermanos. La mismita. No ir en pos de dioses ajenos. No servirles. No adorarles. No pecar contra Dios. Entonces este profeta soñador les decía: vámonos a hacer idolatría, a conocer otros dioses y adorarle y servirle. Si a Jehová de los ejércitos le hacían holocaustos, es lo mismo que le iban a hacer allá, pero ya no con animales. Recuerden que después proveían sus propios hijos, como ese culto a Moloc, ¿verdad? Pero si ya se les había dado la ley, donde los primeros 2 mandamientos les dice que no tenían que tener otros dioses, entonces ¿cómo iba a ser posible que llegara un profeta o soñador diciéndoles: Dios me habló, Jehová me habló, Jehová dice así, vamos en busca de otros dioses y sirvámosle? ¿Estos eran profetas y soñadores de Dios? Por supuesto que no, y nosotros, pues a la luz de la palabra sabemos que no, pero Israel también tenía que saberlo, porque ya tenían los 10 mandamientos, ya se les había dado. Así es que, hermanos, el Señor los estaba probando, ¿verdad? Entonces, la instrucción aquí es no seguir, no ir ante tal profeta o soñador, aunque hicieran maravillas, aunque hicieran milagros, hermanos. Y es que, hermanos, tanto para Israel como para nosotros en estos tiempos, el riesgo de ver algún prodigio, algún milagro, es que nuestro corazón se incline a ese milagro. Porque incluso el enemigo hace prodigios, hermanos. Y es riesgo de que era idolatría, y esa era la instrucción para Israel, que no siguieran las señales. Estas señales que eran contrarias. Podían ver el milagro que se hacía, pero la instrucción que se daba el profeta soñador era muy contrario a lo que Dios les había dicho, hermanos. Y Dios los estaba probando, ¿para qué? Para ver si realmente sus corazones estaban enfocados en Él. Eso es lo que estaba haciendo el Señor. Así es que Israel tenía que andar en los caminos de Dios, hermanos. Tenían que andar con temor, sirviéndole y escuchando su voz. No escuchando al profeta falso o soñador, sino escuchando la voz ¿de quién? De Dios. Y así es como la iglesia tiene que escuchar la voz de Dios, pero para eso necesitamos la ayuda de su Santo Espíritu, hermanos. Amén. Y ahora viene lo bueno. Vendría el castigo para el falso profeta o soñador, hermanos. Y eso de los sueños es bien común, que alguien
siempre sale alguien que nos dice, oh, soñé y el Señor dice así. Si el Señor, tenemos una relación personal con Él a través de su Santo Espíritu, el Señor nos va a hablar directamente, ¿verdad? No queremos decir que no hay profetas reales y soñadores reales, pero el Señor quiere tener una relación personal con nosotros, ¿verdad? Entonces viene el castigo, hermanos, para el profeta y soñador que quería que Israel cayera en idolatría. Primero, ese profeta o soñador que quería que Israel se fuese tras dioses ajenos, estaba diciendo verdad o mentira. ¿Verdad o mentira? Amén, mentira, ¿verdad? Tenemos que estar claros, ¿verdad? Que estaban mintiendo y estaban rompiendo, quebrando la ley, el 9º mandamiento. No mentirás, hermanos. Ya estaban rompiendo la ley. Recordemos que son personas del mismo pueblo de Israel. No está diciendo que vinieron de otros pueblos, son del mismo pueblo de Israel que se están levantando, ¿verdad? Y dice que estaban violando este 9º mandamiento, de que estaban mintiendo porque Dios no les había dado esa instrucción. Y Deuteronomio 18:20, hermanos, anote Deuteronomio 18:20, dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta se irá al cielo. El tal profeta morirá, hermanos. Dios dice, él está hablando, está haciendo presunción de que yo le hablé, pero realmente yo no le hablé, yo no le di la instrucción, y está echando mentiras. Y aparte de la mentira, la gran mentira es que les está invitando a dejar al Dios verdadero por agarrar un Dios falso. ¿Cuál es el castigo, dice Dios? Muerte. Muerte, hermanos. Está hablando, estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero cuando venimos a nuestra época de la gracia, el Señor tiene misericordia, pero si alguien está hablando mentira, ¿verdad? Está hablando pecado y pecado y pecado y tratando de desviarse el pie de tropiezo, pues va rumbo a la muerte espiritual, ¿verdad? Si no se arrepiente y no vuelve a los caminos de Dios. Versículo 6. Ahora es más tremenda la cosa, porque vamos a ver que ahora es dentro de la familia del pueblo de Israel. Versículo 6. Si te incitare tu hermano, ¿qué quiere decir si te motivare, verdad? Hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, ¿verdad? Siempre recuerden que las cosas ocultas, por lo regularmente no son buenas, ¿verdad? Dice, vamos y sirvamos a dioses ajenos. Vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás, dice el Señor, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedreaban, ¿verdad? Le apedrearás hasta que diga el apedreado ya no puedo, no, hasta que muera, hermanos. Por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Parece ser que volvería a repetirse la historia de la primera generación, ¿verdad? Que hicieron idolatría. Pues Dios todo lo sabe, ¿verdad? Pero les estaba dando la palabra precautoria, la palabra de que ellos tenían que recordar y volver a sus sendas antiguas y recordar la instrucción de Dios. Pero Dios, hermanos, es paciente, ¿verdad? Aquí en su amor y misericordia, aún sabiendo Dios, cuando vemos más adelante que de igual forma esta generación pues, se mezclaría con pueblos paganos y escogerían muchos dioses falsos. Aún así, Dios sabiendo eso, Dios les está instruyendo, hermanos. ¿Por qué? Porque así es el amor de Dios. Y así es su misericordia. Y no es como el ser humano que me hiciste una y la pagas y ya no te perdono. Pero Dios les está mostrando misericordia y amor a su pueblo, hermanos, y a través de Moisés les está instruyendo. Y primero habló en los primeros versículos de un profeta o soñador que se levantara, dice, de en medio del pueblo, del mismo pueblo de Israel. Ahora la situación es más seria aún, hermanos. Nos habla que ahora quien invitaría, quien incitaría, quien motivaría a ir en pos de dioses ajenos sería un familiar
cercano. Si ustedes miran el parentesco ahí, habla de tu hermano, de tu hijo, tu hija, tu mujer, un amigo muy cercano. Y la cosa es que cuando vienen a invitarnos a cosas ocultas, como en este caso, dice, si te dicen secreto, dice. Y aquí, hermanos, es la familia, ¿verdad? La misma familia está tratando de caer, ser piedra de tropiezo a su pueblo. ¿En pos de qué? De dioses ajenos. La misma invitación que hace el profeta o soñador, falsos ambos, es la misma invitación que está haciendo el familiar cercano a un israelita. ¿A ir en qué? En pos de dioses ajenos, de servirles y de adorarles, de dejar a Jehová de los ejércitos, el Dios que los liberó de Egipto, el Dios que les había proveído todo, ¿verdad? Y dirían lo mismo, ¿verdad? Vamos, para que conozcas dioses que tus padres, la primera generación, no conocieron. Siempre tenemos una curiosidad por conocer lo nuevo, ¿verdad? Pero hermanos, si Israel tenía al Dios Todopoderoso, a su proveedor, a su libertador, pues decimos nosotros, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad habría de conocer otros dioses? Es el mismo caso de nosotros, ¿verdad? Es el mismo caso cuando nos apartamos en pos de diferentes dioses, ¿verdad? Ya no tanto de madera o de escultura, sino otro tipo de situaciones que de igual forma es idolatría, ¿verdad? Entonces la invitación es la misma, hermanos. Vamos alrededor y vamos a ver qué dioses tienen y aceptémoslos como nuestros y adorémosle, rindámonos a ellos, ¿verdad? Pero una vez más Jehová a través de Moisés les instruye, hermanos, que no podían ir en pos de dioses ajenos, ni cercanos ni lejanos. Aquí le habla de los dioses cercanos, ¿verdad? Pero ni cercanos ni lejanos, hermanos, no podían hacerlos. Les decía que hagan caso omiso ante tal invitación, diciendo, escúchenlos, pero no hagan caso. Pero no queda la cosa ahí, ¿verdad? Dice, los escuchas, pero no los encubras. No seas cómplice de él, ¿verdad? Dice, no le tengas, ¿qué? Misericordia. Es una instrucción de Dios. Sino dice, quien te hable y te invite a ir tras dioses ajenos, tú serás el primero que levantes la mano, tomes la piedra y le inflijas el castigo que se merece. Le lanzas la piedra y luego ¿quién? Todo el pueblo, ¿hasta qué? Hasta que muera. Porque de igual forma estaba tratando de hacer lo que quería hacer el profeta falso y el soñador, hermanos. Y esto se lo decía Dios, ¿para qué? Para que Israel aprendiese y no volviera a caer en la idolatría, hermanos. Lo que pasó con la primera generación, la cual por rebelde, la mayoría murieron en el desierto, hermanos. A excepción ¿de quién? De Caleb, Josué y Moisés en este caso, y ahí, ¿verdad? Están ahí. Continuamos, hermanos. Versículo 12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades, ahora está hablando de las ciudades, pero no son cualquier ciudades, hermanos. Son ciudades, dice la palabra, que Jehová, tu Dios, te da para vivir en ellas. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová, tu Dios, te da para vivir en ellas, que han salido en medio de ti, dice, hombres impíos. O sea, hombres que no quieren nada con Dios. Ese es un impío. Aquel que desecha a Dios por completo. ¿Y de dónde iba a salir ese hombre impío? De en medio del pueblo, hermanos. De en medio del pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces dice, versículo 13, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo lo mismo. Vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, dice, irremisiblemente, o sea, sin remedio, herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filos de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad, y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, o sea, nada del botín que es maldito, ¿verdad? Para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti
y te multiplique como lo juró a tus padres. 18. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Vimos al principio que el profeta o soñador con palabra que Jehová no le dio, palabra falsa, palabra de mentira, palabra de idolatría, moriría, ¿verdad? Profeta falso, soñador, que decía palabra que Jehová no les había dicho, pero ellos hablaban en el nombre de Jehová, su castigo era la muerte. Profeta o soñador. Después vimos que un familiar cercano, hermanos, que de igual forma traía palabra de idolatría, digamos, que llevara a un ser cercano, un familiar cercano, a ir en pos de dioses ajenos, ¿qué le iba a pasar? ¿Cuál era su castigo? Muerte. Y esto sería la excepción cuando en medio de las ciudades que Dios mismo les dio, se levantara un hombre que no quería ver nada con Dios, un hombre impío, hermanos, un hombre incrédulo, que haya salido en medio de su propio pueblo en estas ciudades y quisiese o motivar al pueblo a ir tras dioses ajenos. No dice que rápidamente lo iban a matar, ¿verdad? Sino que dice, primero se va a investigar que sea cierto tal afirmación, lo que está diciendo esa persona, ¿verdad? En esas ciudades, y de ser cierto el pecado, dice, sin remedio, irremisiblemente, ¿qué le pasaría? Moriría. Ya no a piedra, sino ¿cómo? A espada. Por el filo de la espada. Y dice que si los moradores de esa ciudad, hermanos, cayeran en ese pecado, hiciesen caso de este hombre impío, ¿qué les pasaría? Lo mismo que el impío. Si ellos pecaron, iban a tener el mismo castigo, morir a espada. Y no solo ellos, sino sus pertenencias, su ganado, dice. ¿Qué dice? Se iba a quemar todo. Ese botín nadie lo podía tocar porque era algo de personas que habían desechado a Dios. Es el que les proveyó todo, la ciudad, el ganado, las familias y todo. Si desechaban a Dios, si iban en pos de dioses ajenos, haciendo caso a este hombre impío que los motivó, dice, sin remedio morirían. Y no quiere decir que el Señor no haya tenido misericordia en el Antiguo Testamento, hermanos. Pero es tal rebelión, la idolatría, hermanos, que este era el castigo. ¿Para qué? Para derruir, para destruir de origen todo el pecado. ¿Para qué? Para que no se contagiasen las demás ciudades o el pueblo. Así es Dios, hermanos. El Señor no comparte su gloria con nadie. Entonces, profeta o soñador, familiar cercano, y muy claro, hombre impío le llama, ¿verdad? Que tratare de convencer al pueblo de Dios, de dejar al Dios verdadero. ¿Cuál era su castigo? Muerte, hermanos. Unos a piedra, otros a espada, pero iban a morir físicamente y espiritualmente condenados, ¿verdad? Y dice que dicha ciudad en ruinas, hermanos, nunca más será construida. Y dice que tenían que tener cuidado de no tomar nada del botín. Como después cuando hubo la conquista de Jericó, hubo un caso ahí lo estudia usted, ¿verdad? Entonces el botín era considerado anatema, ¿verdad? Y dice que para que Jehová tuviese misericordia de ellos y les multiplicase, les proveyese, pues tenían que obedecer. Cuando le dice no toquen nada del botín, significa obedezcan. ¿Cómo nos va a bendecir el Señor? Cuando le obedecemos a sus instrucciones, hermanos. Y dice, si ustedes obedecen, yo voy a tener misericordia y compasión, les voy a multiplicar, les voy a proveer como prometí a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. La promesa grande, hermanos. Entonces, la clave ahí para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermanos, en estos versículos, el Señor les dice, cuando obedecieres a Jehová, cuando oyeres la voz de Jehová, en no ir en pos del hombre y sus prodigios que pueda hacer, sus maravillas, dice, y guardares y obedecieres sus mandamientos, seréis bendecidos, seréis prosperados, seréis guardados en tu caminar conmigo, ¿verdad? Eso es lo que le dice el Señor. Entonces, en pocas palabras dice, no hagas oído al hombre. Si ya tienes la palabra, si alguien te dice algo contrario o tú no sabes lo que te está diciendo, pues tenemos la palabra para escudriñarla y confirmarla. Israel ya se les había dado los 10 mandamientos en el Sinaí, ¿lo recuerdan?
Cuando ellos cayeron en la idolatría, pues se quebraron las tablas, ¿verdad? Pero el Señor le volvió a decir a Moisés, labra otras 2 tablas y ven, y con el dedo de Dios las escribió. Y en los primeros 2 mandamientos les dice que no tengan dioses ajenos. Que no tengan dioses, hermanos. Él es su único Dios. Amén. Entonces, dice que al creyente también la palabra, ¿verdad?, le seguirían señales, pero más bien a nosotros lo que nos deben de seguir son los frutos. Dice la palabra, no dice por sus señales. Hay señales que siguen, señales de sanidad, señales de profecía que da el creyente, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes, nuestras señales son los frutos. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Y ahí se conoce quién es verdaderamente un creyente, hermanos. Entonces, el profeta, soñador, familiar, hombre impío, todos morirían. ¿Por qué? Anote Hebreos 10:28. ¿Por qué tenían que morir? Hebreos 10:28. Para que vean cómo está entrelazado el antiguo con el nuevo y cómo se confirma, ¿verdad? Hebreos 10:28 dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Quebraron la ley de Dios, pero se le conoce como la ley de Moisés, ¿verdad? Porque a él se le dio en el Sinaí, ¿verdad? Y así la conocían, o la conocen los judíos, ¿verdad? Entonces el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Isaías 57, allá en su casa lo estudia, hermanos, nos habla de la condenación que había para la idolatría de Israel. Usted lo estudia en su casa. Y Oseas 10, capítulo 10, también nos habla del castigo que sufrió Israel. Porque dice en Oseas, capítulo 10, que entre más bendecía Dios a su pueblo, dice que más altares construían. ¿Qué quiere decir? Ellos pensaban en sus corazones, en sus mentes, que quien les daba las bendiciones eran los ídolos, hasta los dioses que se fueron. Pero nos estamos adelantando más de esta generación, ¿verdad? Pero dice que entre más bien les iba, más altares construían. No altares a Jehová, altares a dioses falsos. Y muchas veces, tal vez me está viendo mi hermano, ¿verdad? Espero que ya se haya arrepentido. Le iba bien y se bañaba con azúcar. Me decía, hazlo. Pero pues los dos éramos impíos en ese entonces y espero que él se haya arrepentido ya, ¿verdad? Porque él está en México. Siempre me están viendo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermanos, entre más bien nos va, ni pensamos que es Dios el que nos está bendiciendo. Salud, hermanita. Y eso es terrible para el Señor, de que lo pongamos en un segundo plano. Pero es cuando nuestro corazón está duro y nuestro corazón está inclinado a lo que Dios le está instruyendo ahorita a su pueblo. No vayas en pos de dioses ajenos. Jehová ha dado instrucción a Israel de cuidarse, porque es de cuidarse, de no seguir una guianza equivocada, una guianza errónea, hermanos. Y es que Israel, hermanos, al final del día podemos decir que tuvo lo que quiso. Dios siempre buscó hablar directamente con su pueblo, con el hombre. Pero ¿qué pasó cuando Dios se manifestó en el Sinaí? Y cuando vemos en la palabra de Dios en Éxodo, cuando se manifestó Dios con truenos y centellas y toda esa situación, cuando la gloria de Dios se manifestó, se asustaron, no estaban preparados. El único preparado era Moisés. ¿Y qué dijeron ellos? Habla tú con Dios, nosotros obedeceremos. Y eso tuvieron, como quien dice, estaban pidiendo profetas y Dios les proveyó. Así como pidieron un rey como las otras naciones, Dios en su voluntad permisiva, no la perfecta, les proveyó lo que ellos pidieron. Entonces, Israel estaba obteniendo lo que quiso. Y así es el ser humano, ¿verdad? Así somos también nosotros. Entonces, ya la instrucción aquí el Señor ya la ha dado. No ir en pos de dioses falsos, ¿verdad? Detrás, como miramos este domingo pasado, en Corintios, el pastor lo enseñó, ahí dice Pablo que detrás de un Dios falso siempre está el demonio, porque es el engañador, el padre de toda mentira. Entonces, si nosotros vamos en pos de un Dios falso y le alabamos, le adoramos, le rendimos culto, ¿a quién estamos adorando? Pues al diablo, hermanos. Así de simple. Amigos que nos ven a través del internet, así de simple. La palabra del Señor lo dice. Si vamos en pos de la creación en vez del Creador, pues estamos adorando totalmente al enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Entonces la instrucción es no ir en pos de dioses ajenos, dioses falsos, y ya no había pretextos si eran engañados, hermanos, porque tenían la ley en la mano, ¿sí o no? Ya se las habían dado.
ya se las habían dado. Tenían que discernir, aparte ya sabían que sus padres habían cometido ese pecado. Y ellos ya sabían qué les había pasado a sus padres. Entonces, si caían en lo mismo era porque era su corazón, hermanos. Y a pesar de que es una nueva generación, entonces no había pretexto. Si eran engañados, tenían que discernir entre el falso consejo y la instrucción verdadera que Dios les estaba dando y les había dado. Y ahora sí que tenían que escoger entre lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición, como dice este mismo libro, ¿verdad? Pero bueno, al final del día, cuando sigamos estudiando, vamos a ver qué sucedió. Entonces, como iglesia, hermanos, Israel, ¿dónde había sido liberado? De Egipto, ¿verdad? Ya hemos dicho, tierra de muchos dioses. Buen pretexto, ¿verdad? Así es que cuando se les dijo que había que adorar a un nuevo Dios, o sea, el Dios verdadero, en este caso Jehová de los ejércitos, pues no les fue difícil para ellos aceptar a un nuevo Dios, ¿verdad? Estaban acostumbrados a adorar a muchos dioses. Lo difícil, hermanos, se dio cuando se les dio el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí sí. Cuando se les dio ese consejo, esa instrucción, esa ley, ese mandamiento, ahí entraron en conflicto, ¿verdad? Y nosotros, como iglesia, consideramos que la mayoría venimos de un trasfondo idólatra, ¿verdad? La mayoría venimos de nuestra tradición en nuestros países regularmente católica, ¿verdad? Por llamarla como se tiene que llamar. Y tal vez cuando nos ofrecieron a Cristo Jesús ese día, pues fue fácil aceptarlo como Dios y Salvador en nuestra mente, ¿verdad? Lo aceptamos. Oh, Jesús, Dios y Salvador, vino y murió por mí. Oh, es bueno, lo acepto en mi mente, ¿verdad? Es un Dios más, un santito más, ¿verdad? Porque era nuestra ignorancia, ¿verdad? Pero el problema empezó, hermanos, cuando la palabra nos enseña, por ejemplo, en Romanos 10:9, que debemos confesar a Jesús como el Señor. O sea, como nuestro Señor. Ahí empezamos ya en predicamento, ¿verdad? Cuando se nos dice, bueno, ahora que aceptaste a Jesús, Él tiene que ser tu todo, tu único y suficiente Dios. Romanos 10:9. Cuando nos dicen en Juan 14:6 que Jesús es el único camino para llegar al Padre, ¿qué es la verdad? ¿Y qué es la vida? Entonces ahí como que al principio decimos, pero ¿cómo que es el único camino? ¿Y los otros caminos que yo conozco desde que nací? ¿Qué va a pasar con esos caminos? Lo mismo que le estaba pasando a Israel, ¿verdad? Y ahí es donde, como nuevos creyentes, nos atoramos, hermanos. Y muchas veces alguien cercano o no tan cercano nos recuerda nuestros santitos, ¿verdad? Nuestras virgencitas, ¿verdad? Y muchas veces anhelamos adorarle como le hacíamos antes, ¿verdad? Sin ningún compromiso, porque esa era la forma en que adorábamos nosotros, ¿verdad? Sin ningún compromiso. Anhelamos servirles, ¿verdad? Anhelamos hacerles esas reuniones donde le ofrecíamos velas, les ofrecíamos infinidad de cosas, pero era nuestra falta, más bien nuestra ignorancia, ¿verdad? Del Dios verdadero, ¿verdad? Entonces cuando nos ofrecen muchas veces, nos ofrecieron a Jesús, muchos de nosotros fue fácil aceptarlo la primera vez. Otros batallaron mucho con nosotros, ¿verdad? Y la situación es que cuando nos dicen, Él es tu único y suficiente Salvador, Él es tu único Dios, Él es tu Señor, pues ahí es cuando no nos queremos, como nuevos creyentes, someter. Porque ya cuando vamos empezando el caminar y lo conocemos, tenemos relación personal, ahí es cuando llega a ser nuestro único y suficiente Salvador. Y cuando Dios dice, anote Mateo 17:5, a Él oíd, cuando dijo el Señor, cuando nos dicen, a Él oíd, solo tienes que seguir la palabra de Dios. Entonces a nosotros pues nunca estábamos acostumbrados a leer la palabra. ¿O alguien recuerda que cuando en nuestra época antigua del viejo hombre leíamos la Biblia? No la leíamos, pues ni teníamos, ¿verdad? Yo tenía hice la primera comunión y no quiero afectar a mis queridos amigos y amigas, y ahí también hay gente que el Señor va a rescatar para su gloria. Pues no teníamos ese discernimiento del Espíritu Santo para leer la palabra, ¿verdad? Hasta que alguien nos habló la verdad, ¿verdad? Entonces, cuando dice el Señor, a Él oíd, ¿cómo que vamos a basarnos nomás por la palabra? ¿Y qué pasó con aquel que se para enfrente? Y cuando le confieso mis pecados y con una liturgia, os digo, con unas palabras repetitivas ya estoy perdonado. Eso es más fácil que hablar con el Dios verdadero, hablar con el hombre, pero en ese momento nosotros pensamos que así era, ¿verdad? Que cuando nos dijeron que
que aquel que en él crea no se iba a perder, que iba a tener vida eterna. Ese fue algo complicado, pero si yo ya creo en la Madre de Dios, ¿cómo que ahora tengo que creer en Jesús? Como dice Juan 3:16, para no perderme y tener la vida eterna. Es un conflicto, hermanos, como nuevos creyentes. Pero es por eso que nosotros tenemos que ir, como tenía que hacer Israel, a la instrucción, hermanos. Por eso es bien importante la palabra de Dios, atesorarla, leerla. Si no entendemos, no nos preocupemos, clamemos al Espíritu Santo y Él nos da revelación. No necesitamos saber cosas que no necesitamos saber. Así que fue primero el huevo o la gallina, pero sabemos que fue la gallina, porque así lo dice la palabra. Si usted escudriña en Génesis, se va a dar cuenta. Entonces la palabra nos dice todo, pero hay cosas que no necesitamos saber. Nosotros necesitamos saber el amor de Dios, que se reflejó en su Hijo Cristo Jesús, hermanos. Y eso es lo que tenemos que proyectar hacia afuera. Amén. Entonces, es bien cierto, hermanos, anote Joel 2:28 y Hechos 2:17. Joel nos habla que en los últimos tiempos, pues muchos tendrían sueños y profecías. Y los últimos tiempos es de Jesús para acá. Joel 2:28 y Hechos 2:17, ¿verdad? Que en los últimos tiempos habría sueños y visiones. Pero hermanos, si no me llega un sueño, si no me llega una visión, si no me llega un profeta, ¿que no tengo la palabra de Dios, las buenas nuevas? Voy a estar esperando por un sueño, por un profeta para que me confirme algo en el Señor, si tengo la palabra de Dios. Porque muchas veces hacemos doctrina de eso, hermanos. Entonces sabemos que en los últimos tiempos muchos, dice la palabra, tendrían sueños, jóvenes, ancianos, y tendrían profecías. Y nosotros creemos en eso. Pero que sea revelación, que se confirme con la palabra de Dios, hermanos. Muchas veces no necesitamos de una visión, un sueño, para confiar, hermanos, en las buenas nuevas, en el Evangelio de salvación. Ya que esta palabra de Dios, la Biblia que nosotros le decimos, es Dios hablando a través de su Santo Espíritu. ¿Que no es la palabra inspirada por Dios? Entonces, ¿en quién tenemos que confiar? Primeramente en Dios, y Él usa sus vasos. Pero si viene un vaso y nos habla a través de un sueño, o un sueño propio, tenemos que confirmarlo con la santa y preciosa palabra de Dios. Y si ese sueño y ese profeta nos dice algo contrario, es un evangelio contrario, y eso es anatema. Es anatema, tenemos que rechazarlo, no tenemos que oírlo. Y bueno, si el Señor nos pone, tener misericordia por él, decirle que se arrepienta. Aquí en el caso de Israel, yo creo que el Señor ya estaba hasta cierto tope de que estaban acumulando ira, ¿verdad? Pero le estaba dando algo de que tuvieran precaución, hermanos. Y si Israel, hermanos, el Señor les habló a través de sueños y profetas, algo bien cierto es porque no tenían la revelación. No tenían lo que tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos una gran ventaja con Israel. A Israel, pues muchas veces aquí lo crucificamos porque la palabra así habla, ¿verdad? Lo castigamos con lo que decimos. Pero ellos no tenían completo el evangelio, hermanos. Tenían la ley. Y nosotros somos bendecidos, hermanos, porque el Señor en su misericordia y gracia ya nos las dio. Entonces, si ponemos en la balanza, ¿quién sería más culpable de ir en pos de dioses ajenos? No, pues yo, es entre Dios y uno, ¿verdad? Pero en mi opinión diría, pues nosotros tenemos toda la revelación, hermanos. Así es que muchas veces si señalamos, hay tres para acá, ¿verdad? Así es que hay que tener cuidado con eso. Entonces nosotros tenemos la luz, la palabra de Dios, el maná, el pan de vida. Segunda de Pedro, anote Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Gracias, pastor. O sea, ¿quiénes tenemos la palabra profética que viene de Dios más segura? Nosotros, hermanos. Tenemos la palabra profética más segura. Dice, fíjense lo que el consejo del apóstol Pedro a través del Santo Espíritu, la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo debemos estar con la palabra? No llegar. ¿Dónde dejé mis lentes? Pues a la semana se da cuenta uno que los lentes están en la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Pues que no leo la Biblia.
Eso significa, ¿verdad? Estoy esperando yo edificarme por mis sueños y por algún profeta. Entonces, la palabra dice que debemos de estar atentos como una antorcha, porque esta es la lámpara, ¿verdad? Como una antorcha que alumbra, ¿en dónde? En lugar oscuro. ¿Dónde estábamos antes nosotros? En tinieblas, hermanos. Y vino la palabra y nos alumbró, ¿verdad? Nos sacó a su luz admirable. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús, salga en vuestros corazones, hermanos. Entonces tenemos que confiar en esta santa y preciosa palabra, con diligencia. Estar atentos, hermanos. Amén. Gracias, hermano Rafael. Ese es un amén de gozo, ¿eh? Eso le da la experiencia de los años del caminar con el Señor. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitaba Israel? Ya casi nos vamos, hermanos, para desviarse en pos de dioses ajenos. Pues parece que no mucho, ¿verdad? Señales nos habla aquí el Señor, prodigios, consejos del amigo, consejos del familiar cercano, porque ¿quién escuchamos nosotros? Al amigo, ¿verdad? Al familiar. Cuando no escuchamos la voz de Dios, pues escuchamos otra voz. Entonces, ¿qué necesitaba Israel? Algo de eso. Alguna señal que llegara de un profeta, algún prodigio, algún sueño que les hablaran, algún consejo del amigo cercano, del familiar, del impío que se levantara en la ciudad. Si Israel iba a apostatar, hermanos, no había ni un pretexto a su favor. ¿Por qué? Porque a ellos ya se les había dado la instrucción de no ir en pos de dioses ajenos. Se les había dado la ley, hermanos. Iglesia, ¿qué nos puede desviar a nosotros hacia dioses ajenos? Lo mismo, un consejo, que es un mal consejo, ¿verdad? Un sueño, un milagro, una imagen. Y yo tengo mis experiencias con las imágenes, ¿verdad? Con un amigo. La avaricia, el placer del mundo, un corazón de piedra. Eso nos puede llevar a desviarnos, ¿verdad? Un corazón obstinado, dice la palabra. O sea, un corazón terco, un corazón testarudo. Anote, por favor, 1 Samuel 15:23. 1 Samuel 15:23. Ya casi nos vamos, hermanos y amigos de la internet. O que nos digan los amigos de la internet si nos quedamos, ¿verdad? Hasta que venga el Señor. 1 Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, la terquedad. Si el Señor dice no tengas dioses ajenos y vamos tras dioses ajenos, ¿qué significa eso? Obstinación, terquedad. Y dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La historia está bien bonita, usted leerá en su casa, 1 Samuel, capítulo 15. Pero el Señor es bien claro: cuando desechamos su consejo, cuando desechamos la palabra de Dios, ¿qué hace Él? A pesar de que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿qué hace Él? Pues nos desecha. Si la higuera no da frutos, ¿qué se hace con la higuera? ¿Qué se hace, pastor? Cuando vamos a la higuera y no tiene frutos, pues yo creo que la cortamos, ¿verdad? Así es el Señor, le da la oportunidad, pero dice: por cuanto desechaste la palabra, el consejo, te fuiste en pos de otros dioses, porque si no estamos con nuestro Dios, pues estamos contra Él y estamos con un Dios falso. En cuanto desechaste la palabra, el consejo divino, la instrucción que te da vida eterna, yo también te he desechado. Así es, ¿verdad? Si voy a sus casas y no me reciben con bien, ¿ustedes creen que voy a volver? ¿O cómo me recibirían? No, nadie dijo bien, ¿verdad? O sea que no quieren que los visite. Bueno, no, que nos visite el Señor, eso es lo mejor. Entonces, hermanos, ya casi nos vamos. Hoy Jehová, el Dios único, el Dios de Israel, le habló a su pueblo de Israel. Y el que pecó, profeta falso, soñador falso, familiar falso, incluso hombre que se levantó en la ciudad falso, murieron. Así nos dice la palabra. Y hoy, iglesia, Dios habla a través de su santa y preciosa palabra, incluso a aquellos que no han creído. ¿Ustedes creen que nomás nos habla a nosotros? No, de tal manera amó Dios al mundo, no solo a Calvary Chapel, el centro. No crean que nosotros hacemos excepción con los del IS. No, somos los mismos, somos hijos de Dios.
Entonces nos habla tanto a nosotros como a ellos, hermanos. Nos habla a través de su palabra a aquellos que no han creído en Cristo Jesús como su Señor, como su Rey, como su Salvador, hermanos. Si la palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, entonces ¿cómo es posible que nada más nos hablara a nosotros como iglesia? Entonces, ¿cuál es el fin de la palabra? Si cuando estudiamos Eclesiastés, el fin de la palabra es atesorarla y obedecer para ser salvos. Entonces, iglesia, ¿ya se quieren ir? Más que Quique se quiere quedar, que se quede él solo porque ya nos vamos todos, ¿verdad? Entonces, iglesia, amigos, Dios, nuestro buen Dios, que es el que escudriña los corazones, hermanos, habla de muchas formas. Pienso que a cada uno de nosotros, cuando alguien nos evangelizó, nos habló de muchas formas. Pero hoy nos habla a través de su palabra. O sea, en este momento, ¿verdad? Iglesia, somos la iglesia de Dios. Amigos que nos ven a través de la internet. Y saludamos a nuestros hermanos que están en casa. Señor nos bendiga, ¿verdad? Y sobre todo a aquellos que están pasando momentos difíciles. Les enviamos un saludo bien especial y el Señor los restablezca prontamente, ¿verdad? Entonces, iglesia, amigos, si hay idolatría en nuestros corazones, ¿saben por qué no hemos muerto irremediablemente? Como que escuché un carro que zumbó por allá, ¿o quién fue? ¿Cómo fue, Quique? Amén. Si cada uno de nosotros, hermanos, en esta gloriosa dispensación que le llaman la gracia, hay un resquicio ahí de idolatría. No necesariamente estamos hablando de una imagen, hermanos. Si hay algo de idolatría, algo que le está quitando el lugar a nuestro Dios, a nuestro Salvador, al que nos va y nos ha dado vida eterna, y no hemos muerto, hermanos, como decía aquí de los profetas falsos, los soñadores falsos, los hombres impíos, es porque Dios es misericordioso y clemente. Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, dice su palabra, hermanos. Es lento para la ira, si no ya estuviéramos hechos polvo, hermanos. ¿O qué creen ustedes? ¿Que no? Lento para la ira y grande en misericordia, dice Salmo 103, versículo 8. Entonces, por eso es que no hemos muerto, hermanos. Salmo 103, versículo 8. Y ahora sí, ya para irnos, Cristo Jesús, hermanos, vino a rescatar al mundo. ¿Dónde estábamos antes? Y estábamos en el mundo, ¿verdad? Y nos gozábamos pecando. Pero nuestra ignorancia no sabíamos que íbamos rumbo al infierno, hermanos. Íbamos pero por el carpool. Íbamos por el carpool y todos arriba del mismo carro, ¿verdad? Y manejando el enemigo. Así era, pero hermanos, Cristo Jesús vino a rescatar al mundo, no a condenarlo. Jesús vino a salvarnos, hermanos. A eso vino. Juan 12:47 así lo dice. Que Él no vino a condenarnos, vino a salvarnos, a rescatarnos. Y Jesús, hermanos, nuestro Dios, Él conoce mis debilidades. Él conoce sus debilidades. Hermanos y amigos, Él conoce sus debilidades. Pero, ¿qué está haciendo Cristo Jesús a la diestra del Padre? Gracias, hermano Víctor. Intercediendo, hermanos. Intercediendo. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero al igual que Israel, hermanos, como iglesia nos toca amarlo y obedecerlo. No tenemos ni un pretexto para alejarnos de Él porque tenemos la palabra profética más segura, que haremos bien en atenderla, amarla y atesorarla y ponerla por obra, hermanos. Así es que, amigo, porque al creyente no le podemos decir que está en idolatría si es creyente. Amigo, que nos está viendo, porque aquí todos hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador. Entonces es para ellos nada más, ¿verdad? Bueno, amigo, si aún vives en idolatría, en dioses falsos, como iglesia les decimos con el amor de Cristo Jesús, que hoy es el día de renunciar a eso. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tener la seguridad de la vida eterna que un ídolo no da. Hoy es el día. Hoy es el día donde los invitamos a arrepentirse y dejar todo eso que le quita el lugar al Creador, al Salvador, al dueño del oro y la plata. Así es que cuando venga nuestro pastor y haga la invitación, acepta a Jesús como tu Salvador, como tu Señor
y como tu único y suficiente Dios. Amén, iglesia. Oremos. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te damos gracias porque nos has mostrado de que se levantarían hombres falsos, hombres mentirosos, profetas que decían que hablarían en tu nombre, Señor, pero su propósito era apartarnos de usted, Padre Santo, y gracias por la misericordia que ha mostrado con Israel, Señor. Gracias por la misericordia que ha mostrado con su iglesia, Señor, que usted no nos ha consumido porque, oh Padre Santo, usted es lento para la ira y grande en misericordia, Señor, y clamamos por misericordia por aquellos que aún no lo han aceptado, Señor, y usted, conociendo nuestras debilidades, ayúdenos, Señor, a no tener ni una raíz de idolatría en nuestros corazones, Señor, que nada le quite el primer lugar en nuestras vidas, ni aún ese virus, Señor, que nosotros estemos enfocados en el autor y consumador de la fe, aquel que da la medicina para el alma y el espíritu, que es su santa y preciosa palabra, aquel que vino a la cruz del Calvario a rescatarnos de nuestra inmunda manera de vivir, aquel que pagó con su sangre preciosa por cada una de nuestras iniquidades y nuestros pecados. A Cristo Jesús, a Él sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús le damos infinitas gracias y su iglesia dice...
varones, si nos pueden ayudar a poner todas las sillas hacia la esquina, por favor. También en esta noche hay comida para que lleve, hay bolsas de comida y hay pollo fresco también para que lleve. El hermano Pancho nos va a ayudar a repartir, ¿verdad? Aquí tras las cortinas. No se vaya sin llevar su bolsita de comida, o si no la necesita usted, ¿verdad? Y conoce a alguien que la necesita, llévele una bolsita de comida y dígale que viene de parte del Señor Jesús. El ministerio de comida se paró y ya no vamos a estar repartiendo comida los lunes, ¿verdad? Para que sepa, pero aquí tenemos comida ahorita, ¿verdad? Para que lleve comida. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que la gracia de Dios esté con ustedes. Y si necesita oración, ahorita vamos a orar aquí, ¿ok?